Muy buenas tardes y bienvenidos al informe COVID-19 en Sinaloa. Hoy miércoles 26 de agosto agradecemos a quienes nos ven a través de las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado, del gobernador Quirino Ordaz Coppel y del doctor Efren Encinas Torres, así como de la Secretaría de Salud del Estado. También a quienes nos escuchan por Radio Sinaloa y las otras frecuencias que amablemente se replican esta señal. También agradecemos la conexión vía Zoom de periodistas de todo el Estado que hacen este ejercicio de total transparencia. Le pedimos al doctor Efren Encinas Torres, secretario de Salud, que nos informe el estatus de COVID-19 en el Estado al día de hoy. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, noches para todos los y las sinaloenses, compañeros de prensa. Gracias por estar atentos, como siempre, en la contingencia y en todos los procesos que implique información. El día de hoy ya es el 181 días de estar enfrentando la pandemia de COVID-19, este 26 de agosto, y se suman hoy 103 nuevos pacientes, y de los cuales 61 son del municipio de Culiacán, 29 de Mazatlán, 4 pertenecen a Ahome, de igual número en Guasave, 3 son de Nabolato y 2 pacientes del municipio del Rosario. En pacientes activos son 718 personas, de los cuales el 35.6 se mantienen internados, hospitalizados en una unidad médica del sistema de salud de Sinaloa, y de ellos se reporta el 7.3% en algún estado de gravedad. Ha ido, por fortuna, disminuyendo el porcentaje de gravedad. También se sumaron hoy 101 nuevos casos de personas ya recuperadas en sus casas, haciendo ya 12.289 personas con sus familias. Una felicitación a todos ellos. De esos 101 nuevos casos recuperados, 56 son de Mazatlán, 27 de Culiacán, 5 son de Ahome, 5 también de Guasave, de Badiraguato son 2 casos, de igualmente Sinaloa, 2 casos, Sinaloa municipio, Escuinapa, Concordia, Salvador Alvarado y el municipio del Fuerte, 1 caso recuperado. El día de hoy, como así de nuevos casos, lamentablemente también se integran 12 personas fallecidas en el estado, haciendo ya un total de 2.716 personas en estos 181 días. Para todas las familias que están sufriendo el haber perdido a un familiar querido, vaya desde acá nuestro más sentido pésame. De estas 12 personas, 6 son de Culiacán, 3 son de Guasave, 2 son de Mazatlán y 1 del municipio de Angostura. Al día de hoy llevamos 15.723 personas en estos 181 días y hay alrededor de 1.200 casos sospechosos. De la revisión de pacientes activos por municipio, traemos los siguientes casos. De Culiacán son 377 personas, de Mazatlán son 177, de Guasave 53, de Ahome 47, de Nabolato 17, Sinaloa municipio 9 casos, Escuinapa 5, Salvador Alvarado también son 5, del Fuerte 5, Badiraguato, Mocorito, Rosario y Concordia 2 casos, 3 son de Mocorito, 3 del Rosario y 2 son de Concordia. Corrijo, de Lota también son 2, Cozalá 1, Choix 1. Ya señalamos el porcentaje de gravedad y de internados. Del total de pacientes recuperados, de los 12.289 casos, la mayoría son de Culiacán, de tal manera que 4.552 son del municipio de Culiacán, 2.198 son de Mazatlán, 1.898 son de Guasave
1.628 de Ahome, 553 de Salvador Alvarado, 373 personas de Navolato, 216 de Escuinapa, 195 de Sinaloa municipio, 162 del Fuerte, 142 del municipio de Angostura, 94 del Rosario, 60 son de Mocorito, 55 son de Cozalá, 52 son de Badiraguato, 31 son de Elota, 29 de Concordia, 26 de San Ignacio y 25 del municipio de Choix. De las personas referidas, lamentablemente fallecidas, 12 de ellas oscilan entre 36 y 19 años de edad del sector institucional y se sigue repitiendo el patrón de prácticamente en el 95% de estas, el ser portadoras de alguna enfermedad crónica ya señaladas en ocasiones previas. Es cuanto al momento. Muchísimas gracias. Atentos a las preguntas que ustedes consideren. Muchas gracias. Pasaremos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos que para hacer más ágil este procedimiento se les solicita hacer de preferencia una sola pregunta, directa y breve, para así se permita la participación de un mayor número de personas. Vamos a iniciar con Itzel Coronel, de Periódico El Debate. Buenas noches, al doctor y a todos y todas. Queríamos preguntarle si han sido modificados los lineamientos en cuanto a los funerales de personas fallecidas por COVID hasta el momento. Y también preguntar si la Secretaría de Salud cuenta con datos de médicos que hayan decidido ampararse en virtud de no contar con equipo de protección o capacitación de acuerdo a los lineamientos de la OMS. Gracias. Gracias, Giselle. Buenas noches. Los criterios de manejo de cadáveres no ha cambiado, sigue siendo el mismo criterio, ¿verdad? Uno de ellos es respetar el derecho a la identificación de las víctimas. Por ello, en tanto una persona no sea identificada, no puede pasar a ser sujeto de incineración, por ejemplo. Tendrá que ser partícipe la Secretaría de Salud hasta que sea identificada. En el momento correspondiente se toma alguna muestra específica, se llama al C4, se llama al área de atención a víctimas y se mantiene el procedimiento como tal. Una vez reconocidos, se procede a la entrega del cuerpo, del cadáver, a la persona familiar y ellos deciden lo que haya que hacer, sepultarlo de manera tradicional o bien la incineración con las medidas y el protocolo higiénico-sanitario. En materia de la pregunta también de amparos de personal, sí hemos tenido personas que se han amparado, alrededor de 3 a 4 casos, se les ha atendido a través del área jurídica correspondiente, de manera que se ha resuelto al momento sin ningún problema en específico de mayor implicación, por fortuna. Sabemos la importancia que tiene para proteger al personal y hemos sido atentos de la norma precisamente de la OMS en materia de qué específicamente aplicar para ellos. Gracias, Giselle. Sandra Solís, del Sol de Sinaloa, pregunta: a principios de agosto se dio a conocer la posibilidad de que regresaran los empleados de salud que se retiraron por el decreto presidencial. ¿Qué ha sucedido con esto? ¿Regresaron algunos trabajadores y, de ser así, cuántos ya volvieron y bajo qué condiciones? Gracias, Sandra. Buenas noches. Sí, efectivamente, como todos sabemos, el personal que estuvo en la categoría de vulnerable, acorde al decreto federal, alrededor de un 40% del personal estuvo en casa y ahorita, en base a criterios de vulnerabilidad también emanados de Salud Federal, en trabajo conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo, se crearon los protocolos específicos del criterio de vulnerabilidad. Al momento ha regresado alrededor del 13% del personal
trabajador de la salud en el sistema de la Secretaría. Muchas gracias, Sandra. Ahora pasamos con Karen Bravo de Periódico Noroeste. Buenas tardes, secretario. Buenas tardes, compañeros. Preguntarle, secretario, hoy el gobernador tuvo una reunión con el canciller Marcelo Ebrard y ayer se comentó en la conferencia matutina del presidente que México tendrá 2,000 voluntarios para la fase 3 de la vacuna rusa Sputnik. Quisiera preguntarle si Sinaloa será partícipe de estos voluntarios y si ya se ha hablado algo con la federación respecto a las dosis que le vayan a llegar a Sinaloa de esta vacuna. Gracias. Al contrario, Karen, muchas gracias. Sí, efectivamente, el señor gobernador Quirino Ordaz, de hecho estuvo en una entrevista en la mañana, también en algunos medios de comunicación, y la entrevista que tuvo la reunión con el secretario Ebrard de Relaciones Exteriores. Y el propósito era establecer comunicación a efecto de enlazar ante esa posibilidad de la vacuna rusa que ingresará a México en la participación del estudio de fase 3, también enlazar desde luego todo el país, pero particularmente Sinaloa. No tenemos todavía la precisión de los datos de cuántas personas o sujetos y las características de cada uno de ellos, más que las generalidades que se han manejado en el medio público a través de los diferentes medios de comunicación. De tal forma que tendremos que esperar la precisión con la seguridad de cuántos y quiénes serían las personas candidatas. Desde luego, Sinaloa, ante el anuncio que nuestro gobernador hizo hace unos días de la creación de un fideicomiso, precisamente estando preparado para cualquier circunstancia que requiriese nuestra población y tener la seguridad de estar cubiertos, ¿verdad? Sabemos que por protocolos específicos de normas de bioseguridad en la aplicación de vacunas en fase 3 es personal altamente asegurado, vamos a decir así, que no implique mayor riesgo en un momento dado la vacuna. Es decir, se buscan personas, como ahorita va en el esquema de ver la bioseguridad, ver la potencia que va a generar en cuanto a inmunidad, pero también que no tenga demasiados efectos colaterales, de tal manera que ahí se privilegia en general que no sea población de alto riesgo, ¿verdad? Será personas que tengan un marco de seguridad, desde luego que les proteja, pero si hubiese alguna reacción adversa, que no sea muy impactante. Vamos a esperar las precisiones de la misma y en su momento se lo haremos saber. Sinaloa estará preparado para ello. Gracias, Karen. Liliana Rodríguez de ADN Portal pregunta, son dos temas diferentes. COEPRIS determinó qué medicamentos de COVID se tendrán que vender solamente con receta médica. En el estado, ¿cuáles son las indicaciones que se hacen a médicos y farmacias? El otro tema que ella menciona es cómo está actualmente el tema de la capacidad de atención, que si están solicitando personal de salud todavía en los hospitales. Gracias. Gracias, Liliana. Sí, el día de hoy vimos un anuncio, una alerta que envía COFEPRIS, el titular, el comisionado, el doctor Novelo, sobre la emisión de cesárea en farmacias, ¿verdad?, de prescripción farmacológica de medicamentos para COVID a través de recetas. Nosotros, desde luego que es una indicación de normativa nacional y esperamos la llegada de un documento de carácter formal, oficial, a la Secretaría de Salud para su debida aplicación. Será prescrita como debe de ser en base a la normativa, porque permite un control de prescripción farmacológica prudente, recomendada, y así debe de ser, ¿verdad? Esto permitirá un mejor control y regulación. Para ello será aplicado en su momento de la manera que precise la normativa de COFEPRIS. Y en cuanto a la contratación de personal, sí estamos en ese concepto. De hecho, en próximos días tendremos alguna visita de uno de los responsables de la Dirección de Recursos Humanos a efecto de precisar parte de ese proceso, ¿verdad? Sí sabemos que es una conclusión de término que tendrá, pero en tanto sea necesario,
seguramente que continuaremos haciéndolo. Gracias, Liliana. Pasamos ahora con Mayra Nieblas de Línea Directa. Buenas tardes a todos. Secretario, preguntarle a su consideración o como Secretaría de Salud, pues, ¿qué opinan de que Mazatlán y Culiacán y Ahome sean los municipios con más casos activos? Si bien pues son los que más población tienen, también pues hay otros municipios que pues son poblados y prácticamente tienen 0 casos o están pues en fases ya sea amarilla o verde. Preguntarle qué cree que nos está haciendo falta en este aspecto, porque no podremos bajar el número de casos activos, por favor. Cómo no, Mayra, muchísimas gracias. Sí, yo creo que la explicación fundamental pues es la mayor movilidad que se da en estas áreas, y efectivamente es Culiacán, es Mazatlán y es Ahome, en función de que pues tienen mayor interconectividad, ¿verdad? Llegan más personas a ese nivel y las aperturas de todos los sectores económicos, sociales y turísticos, pues lógicamente las personas es un número mayor. Consideramos que esa es la razón, de ahí la necesidad, y lo que siempre pedimos es seguir las medidas y las recomendaciones del protocolo higiénico sanitario que debemos de tener, y obviamente mantener en lo posible la sana distancia. Esto es, tenemos que aprender a vivir de esta manera con el autocuidado. Es una señal de la necesidad precisamente de mayor empoderamiento de la sociedad para poder contener la enfermedad de COVID-19. Gracias, Mayra. Francisco Ramírez de Fórmula Noticias pregunta: el alcalde químico Benítez Torres anunció este día que al llegarse a incrementar todavía más los casos de COVID se va a cerrar la actividad económica del puerto. ¿Qué repercusiones pudiera haber de llegar a cerrarse de nuevo la actividad económica en la ciudad? Gracias, Francisco, por la pregunta. Bueno, desde luego que hay una comunicación y un trabajo muy cercano con todos los presidentes municipales y alcaldesas del estado de Sinaloa. Tenemos una red de municipios saludables que estamos en comunicación estrecha cada vez que es necesario, y prácticamente sesión permanente desde la primera reunión que tuvimos. En ese sentido, yo creo que pues con la responsabilidad y la facultad que tiene cada alcalde y alcaldesa en su momento de llevar las medidas de control, son muy respetables y siempre es privilegiando la salud. Desde luego que es un comunicado, soy franco, no lo vi yo como tal, pero me llegó el comentario. Sin embargo, estoy seguro que actuará, como siempre, con mucha responsabilidad. El presidente municipal de Mazatlán ha sido perfectamente un extraordinario colaborador con la Secretaría de Salud y el gobierno de Quirino Ordaz en el manejo de esta contingencia, de tal manera que seguramente de tomarse alguna decisión será de manera coordinada a efecto de, aunque se privilegie desde luego la salud, y eso acata el concepto señalado por él, pero es cuidar también todo el sector económico y social, que en su momento lo veremos, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que seguro estoy también que la población, al ver las tendencias actuales en estos 6 meses, que sí podemos lograr bajarlo, debe de aplicarse con mayor empoderamiento a la sociedad, y seguramente que sí puede controlarse y contenerse la enfermedad. Confiamos mucho en los sinaloenses, y en este caso el municipio de Mazatlán seguramente no va a ser la excepción. Pasamos ahora con Arnulfo Torres. Adelante, Arnulfo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Doctor, indudablemente la pandemia
tiene un mes más o menos que está sumamente pareja. Tanto casos activos como casos sospechosos suben, bajan, y no va un aumento el número por el número de personas recuperadas. Pero ahora con el anuncio que se hace en Culiacán de que se van a abrir centros de baile, centros de reuniones, ¿tiene la Secretaría algún operativo especial para este tipo de movilidad, de nueva movilidad? Claro. Sí, Arnulfo, gracias por la pregunta. Hemos visto, ¿verdad?, la tendencia en general, como bien lo señalas, más o menos 100, 102, 103, 104 casos, igual los números sospechosos, los pacientes activos. Claro que ha sido menor que en meses pasados, ¿no? Incluso pues la misma tasa de mortalidad tiende a bajar. Sin embargo, no podemos bajar la guardia. Y en el concepto de la mayor movilidad y apertura de diferentes giros, donde entendemos la presión también de la sociedad que quisiera ya regresar a una normalidad como antes era, no va a ser igual ya. Se habla de un concepto de una nueva normalidad. Bueno, vamos a hablar de una distinta normalidad en la que tenemos que aprender precisamente a vivir con todas las medidas sanitarias, higiénicas, del autocuidado, de tal manera que indudablemente la apertura de más giros del sector productivo, económico, etcétera, en cualquiera de esos giros que tú señalas, pues tiene la posibilidad, desde luego, del riesgo correspondiente. Sí, la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, a través de Protección Civil, en la estrecha coordinación, insisto, con los alcaldes y alcaldesas, tiene la capacidad y la fortaleza de participar conjuntamente para actuar en consecuencia, y le pedimos a las personas que nos ayuden de manera muy colaborativa para que esto disminuya. Es una responsabilidad de todos en conjunto el poder hacerlo. Gracias, Andolfo. Continuamos con Pamela Espinosa de Radiorama. ¿Qué tal, secretario y compañeros? Buenas tardes. Pues retomando el tema ya expuesto sobre el anuncio de la apertura de salones de fiesta en el municipio, después de que Culiacán pues es el municipio con mayor cantidad de defunciones por el virus 924, con los datos que presenta la Secretaría de Salud en este último corte, también con mayor número de casos activos, 377, y lo mismo con los casos sospechosos, 642. El gobierno municipal anunciaba esto el día de ayer y señalaba que para tal medida pues no necesita la autorización de la Secretaría de Salud. ¿No es esto no desataría otras situaciones como concentraciones masivas, pues por las capacidades de estos salones, que aunque estarían al 70%, pues representa un número elevado de una concentración de personas? Sí, gracias, Pamela, por la pregunta, muy amable. No, yo rescato que en verdad hay una coordinación muy estrecha, la Secretaría de Salud con todos los alcaldes y las alcaldesas de Sinaloa. En ese sentido, particularmente aquí en Culiacán, hemos tenido reuniones diversas en las cuales ha sido una asertividad estrecha. Somos muy responsables, lógicamente, del respeto a la investidura de la facultad que tiene cada una de las alcaldesas y cada uno de los alcaldes, de tal manera que siempre hay una coordinación muy cerquitas, estamos atentos con ellos y siempre hay reuniones analizando las diferentes áreas de oportunidad que sean necesarios. Trabajamos de manera muy colaborativa, entonces en ese sentido, como autoridades, cada uno tiene su responsabilidad y seguramente que así actuaremos en esa función, pues privilegiando el contener
al máximo posible, siempre vigilantes de los trabajos responsables de higiénico-sanitarios con los protocolos correspondientes. Siempre los propios alcaldes han señalado la necesidad del apego a las medidas higiénico-sanitarias y los protocolos. Cualquiera de los giros que se han aperturado y que presentan la solicitud, tienen que presentar el protocolo precisamente de apertura de las medidas higiénico-sanitarias que se realizan, ¿verdad? Y se presenta en el nivel correspondiente, y el alcalde, y lo mismo que la Secretaría de Salud, da su punto de vista, su posición, de manera estrecha, coordinada, siempre privilegiando la salud en ese sentido. Atentos de cualquier situación, y estoy en la coordinación muy estrecha, sin problema alguno, Pamela. Muchísimas gracias. Pasamos ahora con Ramón Beltrán, del portal La Discusión. Secretario, buenas noches, compañeros. Secretario, abonando a la pregunta, creo que fue la primera compañera, sobre el tema de quiero saber si hay cuerpos que no han sido reconocidos que hayan muerto de COVID, y bueno, si esos dónde han terminado en caso de que haya. Y en una segunda pregunta, si se tiene, usted dice que el 13% solamente de los trabajadores de salud han regresado a trabajar, si se tiene un por qué el resto no ha regresado, o si están en valoración, o qué es lo que está procediendo al respecto. Sí, Ramón, muchas gracias. Al momento todavía, por fortuna, el manejo de los cuerpos de COVID, no hemos tenido ningún problema con no identificación de alguna víctima. Había un caso que era no del Estado, era de otra entidad federativa, pero al final se identificaron su familia, se hizo el traslado, no fue COVID, estaba la sospecha, de tal manera que no hemos tenido al momento ningún caso en ese sentido. En materia de la pregunta del personal, se está, efectivamente, tú mismo señalabas la pregunta y dabas la respuesta parcialmente, que es, se está en la evaluación del personal sujeto del criterio de vulnerabilidad, en parte porque los trabajadores pues son derechohabientes también, por ejemplo, de otra institución, particularmente los trabajadores de la Secretaría de Salud, pues son derechohabientes del ISSSTE, y también las instituciones hermanas, ISSSTE, Seguro Social, pues también padecieron la misma situación, y el personal está regresando de manera paulatina, y las evaluaciones se están haciendo en base a criterio con el personal que está regresando. Están en evaluación, y nosotros platicando también con las áreas sindicales, atentos de ello y vigilantes de la situación que sea necesaria hacer, y hacemos, tenemos toda la confianza en los trabajadores de que actuaremos y actuarán ellos de manera muy sensible y responsable para el ejercicio laboral y atender todos de manera conjunta la pandemia. Gracias, Ramón. Continuamos con Perla Sánchez, del noticiero Luz Noticias. Secretario, buenas noches compañeros, gusto saludarlos. Preguntarle, secretario, pues ya se viene hablando desde hace días sobre el tema del grito de independencia. En el caso de aquí de Culiacán, hace 2 días el gobernador comentaba que se va a llevar a cabo con un limitado de personas, con 500 personas únicamente. Preguntarle si me escuchan. ¿Se escuchan? Se entrecorta. Otra vez, por favor, Perla. Déjame, dame un. A ver, ¿ya me escuchan? Mejor. Perla. Adelante, Perla. ¿Sí se escuchan? Adelante. Ok. Preguntarle, secretario, hace algunos días el gobernador daba a conocer que en Culiacán se va a llevar a cabo el grito de independencia con un grupo limitado de personas para evitar contagios, 500 personas, él hablaba. Preguntarle si esto no pudiera generar pues algún repunte de casos de coronavirus, y si se va a llevar a cabo, de qué manera van a controlar pues para evitar que pues, más gente quiera ingresar. Eso sería por un lado. Y también preguntarle en el caso de, pues ya ve que no solamente es ahorita el COVID, sino también el dengue, y también pues ya se acerca la temporada de la influenza, preguntarle si se va a asegurar
las vacunas para la influenza, si no va a generar alguna afectación en la pandemia. Claro, sí, muchas gracias, Perla. Interesantes preguntas, definitivamente. Bueno, en cuanto al evento del Grito de Independencia el 16 de septiembre, es un evento cívico en el que, como lo señaló el señor gobernador, tendrá un acceso controlado, se cumplirá con el protocolo cívico y se llevarán las medidas lo más cercano a mantener la sana distancia con el protocolo de abordaje, cuidando precisamente, informándole a la sociedad que acudan, pues que limiten por ejemplo, el presentarse pues, personas vulnerables, mayores de edad, niños, personas embarazadas, etcétera, ¿verdad? Habrá un control en cuanto a siempre un área de salud atenta, la misma área de protección civil, existe todo un cuerpo colegiado de revisión de análisis de todo el proceso a llevar, en el que estaremos atentos pues con las medidas del protocolo correspondiente, y obviamente no habrá masivamente una gran población que permita que esto se desborde, precisamente cuidando el que no llegue a impactar de manera pues no deseable este evento. Consideramos que actuando de manera muy responsable con esos cuidados, no va a ser el mismo evento de años anteriores, de otras ocasiones, va a ser nada más privilegiando el proceso del evento cívico en sí mismo. En el tema de las enfermedades producidas por vectores como dengue, chikungunya, Zika, etcétera, la misma influenza, efectivamente es una pregunta muy importante, el Estado está atento de ello, ya estamos iniciando a través de las diferentes jurisdicciones procesos de descacharrización, dirigidas acciones a mantener el patio limpio de las casas, para que no haya el acúmulo también de las aguas, y sobre todo ahorita en la temporada de lluvias y la llegada de algunos ciclones o huracanes, que sabemos que es la temporada. Sí estamos actuando en ese sentido. Recién, hace alrededor de unos 8 o 10 días, hubo una reunión regional en el estado de Jalisco, donde participó Sinaloa, obviamente, para seguir los procesos de norma. Lo mismo en el caso de la vacuna. Recordemos que en el mes de octubre es cuando iniciamos con la campaña para ese esquema. Tenemos vacuna nosotros para arrancar en un momento dado con el proceso de vacunación en la población. Estamos atentos de ello, y sí, tenemos que estar muy vigilantes, porque pues no queremos que de hecho es altamente probable, pues se va a encimar dengue, todas esas enfermedades producidas por vectores, y desde luego influenza. Y dicho sea de paso, es muy importante porque, por ejemplo, del porcentaje de los padecimientos o de las personas, que han fallecido ahorita por COVID, cerca del 90% de los mismos llama la atención que no han tenido precisamente la vacuna para la influenza. Y eso habla de la necesidad de vacunarse. Si bien se sabe o no hay una clara información científica de que la vacuna proteja para COVID, pero sí para la influenza, y se puede con ambas coincidir, y entonces se hace un cuadro más grave. Gracias, Perla. Pasamos ahora con Josefina Rubio, de Megacanal. Buenas noches, secretario. A principios de abril se establecieron 3 posibles panoramas en el estado por parte del Consejo Estatal de Salud. Uno de ellos fue el escenario catastrófico, con un total de 2.500 muertes. Sin embargo, hace días ya lo rebasamos. Preguntarle qué sigue para Sinaloa, qué medidas van a tomar, considerando también que el municipio de Ahome ha tenido un repunte en decesos. Gracias. Al contrario. Gracias, Josefina. Y es una pregunta muy interesante que inclusive ha surgido en otras ocasiones, las reuniones que hemos tenido. Y en efecto, ¿no?, se presentó esos escenarios que bien señala usted al respecto. Sin embargo, también fue tomado en cuenta en base a la evolución histórica, vamos a decirlo así, que habían tenido la presentación de la contingencia en
los otros países y que más o menos tarda alrededor de 12 semanas, 3 meses en promedio, el efecto de la curva epidémica, el pico máximo y el descenso. En ese sentido, se contempló el evento o el panorama catastrófico de los 2.500 casos. Sin embargo, lógicamente, al continuar la pandemia a 6 meses, prácticamente el doble de lo que se había contemplado históricamente en el mundo, pues se ha ido extendiendo la misma y ampliándose el número tanto de casos confirmados como la posibilidad de mayor incremento en fallecimientos. Muy lamentable, por eso es que tenemos que seguir cuidándonos. Recordemos que la misma Organización Mundial de la Salud ha señalado, el titular, que puede durar hasta 2 años, y esto implica la enfermedad. En tanto no haya una vacuna segura, vamos a seguirnos enfermando, o va a seguir la población enfermando, con la posibilidad de, lógicamente, fallecer. Al principio, al no conocerse mucho sobre el virus, se sabía que era el coronavirus altamente virulento, alta transmisibilidad, y que no era tan agresivo. Bueno, resultó que además de eso, sí es agresivo, no respeta a nadie. Si bien vemos nosotros que arriba de los 40, 50 años de edad es la mayoría, pero también hay casos de niños, los respeta por fortuna, ¿verdad? Pero sí tenemos que estar con el cuidado. Por fortuna, en general, cerca del 80%, 70-80% de los casos, pues tienden a ser casos leves, y el otro 15% se supone que son pacientes que pueden requerir un manejo hospitalario, y el 5% un ingreso a terapia intensiva, pero no debemos de dar mucho margen a ello. Ahora, ¿qué estamos haciendo ante esa situación? Nosotros hicimos un escenario catastrófico al reinicio de las actividades de apertura socioeconómica y turística, implementando un comando de atención a la contingencia. Tuvimos el análisis estricto de la capacidad resolutiva, creamos un sistema de referencia y contrarreferencia a unidades médicas del sistema donde todavía no hemos mandado pacientes. Esto quiere decir que en el remoto caso, que ojalá no llegara, de llegarse a tener un repunte o una segunda ola de pacientes contagiados, por fortuna ahorita la ocupación hospitalaria en promedio anda alrededor de un 40%, es decir, hay una respuesta de capacidad física instalada importante en los mismos centros hospitalarios COVID que hemos establecido. Sin embargo, en el remoto caso de que hubiese una segunda oleada de casos, serían inclusive, además de la reconversión hospitalaria, tomaríamos otros hospitales para atender pacientes que sean necesarios, ¿verdad? Y también estamos ya reforzando las acciones de atención a COVID en los primeros niveles de atención primaria, retomando acciones en las diferentes jurisdicciones y centros de salud de primer nivel. También está contemplado acciones específicas en la comunidad en materia de educación y capacitación de núcleos estratégicos. Y continuamos a través del centro de atención telefónica, del call center, brindando la atención y seguimiento de la cadena de contagios, también incluso llevándoles medicamento a domicilio y gratuito a aquellas personas que así lo requieren en las diferentes jurisdicciones sanitarias, precisamente para contener. Y en ese aspecto, además del call center y unidad de seguimiento y atención telefónica que está en Culiacán, se apertura uno próximamente en Mazatlán, se instalará otro en Mochis y otro en Guasave también. Ese es el propósito, precisamente para estar preparado para la mejor atención a la población de Sinaloa. Gracias, Josefina. Pasamos ahora a la última pregunta por Arnulfo Torres de nuevo. Adelante, Arnulfo. Buenas noches de nuevo, señor secretario. Como le comentaba hace rato,
no se está registrando un aumento, un repunte en los casos activos por el gran número de personas recuperadas. Si ya se tiene esa estabilidad, y ya se explicaron varios programas de sana distancia, de cubrebocas. ¿Qué sigue, secretario? ¿Qué sigue para contener o realmente que se vea, que la población vea que los pacientes activos van en descenso? ¿Qué sigue? Gracias, Arnulfo. Eres Torres, pues. Muy bien. Mira, yo creo que aquí, y es muy buena la pregunta, y te agradezco que hayas tomado la palabra de nuevo. El mejor esquema de seguridad que tenemos que llevar para eso que tú preguntas, ¿qué sigue? ¿Qué debemos de hacer para que esto baje? No hay duda, son las acciones, reforzar lo que ya sabemos. Hay, por ejemplo, recién se publica en esta semana un caso en Hong Kong, en la Universidad de Hong Kong, de una persona, un masculino de 33 años de edad, no reinfectado por COVID, sino otra cepa filogenéticamente distinta, genómicamente distinta al COVID-19. Es una persona que se infectó más o menos en abril, recibe el manejo correspondiente, se egresa y en agosto regresa otra vez con manifestaciones. Se le detecta cuando recién el paciente se egresa en la primera ocasión, se hacen determinación de anticuerpos de IgG y fueron negativos a su egreso posterior ya a los días. Regresa con este segundo cuadro, se detecta la positividad a PCR y se hace el análisis correspondiente, científica que es otro tipo, es una cepa diferente, de tal manera que no fue el mismo. Se le da el manejo y en esta ocasión se le hace anticuerpos IgG y se detecta que está positivo. Esto indica que fue otra cepa distinta. No es una reinfección por COVID igualito que el que tuvo en la primera ocasión. Incluso da margen, esto el artículo señala, también que da margen a pensar que en materia de vacunación, a lo mejor no nada más los que no hayan sido todavía expuestos a COVID-19, sino quizá alguna variante pudiera ser de aquellos casos que ya tuvieron y ante la posibilidad de una enfermedad un poco distinta tendrán que ser vacunados. Esto quiere decir que hay incertidumbre todavía. Pero ¿qué es? Contestando la pregunta que tú haces, nosotros no nos vamos a cansar de seguir atendiendo a las personas que así nos soliciten y demanden la atención. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es mantener las medidas de prevención, lavarnos las manos, la sana distancia, el uso del cubrebocas responsable y bien hecho, no cargarlo abajo de la nariz, en el cuello, ¿verdad? O en la mano. No, debemos de entre todos pedirle a la población que aceptemos las recomendaciones y que lo hagamos. Nosotros como sistema de salud, claro, les podemos decir, esto se necesita hacer, esto se requiere hacer, pero el hacerlo es responsabilidad de la población. Ayudémonos todos, eso es lo que necesitamos. No se requiere ser coercitivo, ¿verdad?, para hacerlo. Ya somos grandes todos, ¿verdad? Una mayoría de sinaloenses muy inteligentes, ¿verdad? Los mexicanos y las mexicanas, con todo el respeto al mundo entero, ¿verdad? Es una raza muy inteligente, muy capaz. Entonces, no se digan los sinaloenses y las sinaloenses. Es momento de demostrar de qué estamos hechos los seres humanos y particularmente las y los mexicanos, las y los sinaloenses. Esto es lo que tenemos que hacer, decir, claro que podemos, y no tomar esto muy a la ligera, no. En nosotros está la medida de control, la solución y el tratamiento. Somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Y ahí, entre todos, debemos de seguir con las campañas de concientización, de educación para la salud, de promoción, todo eso, y ahí nos ayudan muchísimo todos ustedes. Gracias, Arnulfo, de nuevo por tomar la palabra.
Ahora pasaremos a un mensaje final por parte del doctor Efrén Encinas Torres. Les recordamos que toda la información respecto a COVID están en la página de salud.sinaloa.gov.mx, así como en el micrositio covid.sinaloa.gov.mx. Adelante, doctor. Gracias, Ceci. Pues compañeros y compañeras, pueblo en general, ciudadanos, a todo el mundo que nos ve y nos escucha, amigos y amigas todos, queridos todos y queridas personas que nos ven. Mucho ya lo hemos señalado ahorita en la interacción que hemos llevado a cabo en estos momentos, en esta casi una hora de intercambio, y que es encarecidamente pedirles que sigamos cuidándonos. Surge aquí varias preguntas interesantes. Llevamos 6 meses, había un panorama establecido en el mundo, han cambiado las cosas, ya no es lo mismo hoy que antes de COVID-19, que antes del coronavirus, en el mundo entero. Ha habido repuntes en otros países, lo observamos, España, el mismo Japón, Alemania, Estados Unidos, etcétera, etcétera. México no puede ser la excepción, ojalá y así fuera. Sinaloa también, desde luego. Pero en todo ello va a depender mucho de las circunstancias del comportamiento nuestro. ¿Por qué ha habido repuntes en otros casos? ¿Por qué no se ha acabado la enfermedad? Uno, porque el virus sigue circulando. Y si sigue circulando, no se queda quieto si la persona no se queda quieto. Ahora, puede circular con nosotros. Si yo lo porto y me desplazo, pues el virus se va a desplazar junto conmigo. Pero si yo no permito que éste se transmita a otra persona, cuidándome, portando el uso y bien del cubrebocas, tratando de mantenerme alejado de alguien si yo estoy enfermo y me quedo en casa mejor porque me siento mal, traigo gripe, tos, fiebre, busco a mi médico, hablo al call center para que se me atienda, irresponsablemente me quedo en casa porque soy una persona que puede ser sujeto de transmitir la enfermedad y actúo de manera irresponsable, pues voy a transmitir a los demás. Y es un círculo de nunca acabarse. De tal manera que, en verdad, debemos de participar todos de una manera muy responsable, con ética, con humanismo, pensar en los demás, en cuidarnos todos. No hay que esperar que se nos enferme o se nos fallezca un ser querido. Todos, de alguna manera, hemos sido ya testigos afectados por la muerte de un familiar, un amigo, un compadre, un compañero o compañera. Hay familias enteras que se han acabado. Muy lamentable. Entonces, aquí es pedirles de nueva cuenta que por favor nos cuidemos todos juntos con las medidas de prevención. No hay un esquema de tratamiento específico, no hay un antiviral. Todos los tratamientos que hay al respecto y que hemos utilizado, así vaya a ser con receta médica, como se ha estado utilizando, en tanto no haya un antiviral o una vacuna segura, esto va a seguir. Y así debemos de seguir los seres humanos, cuidándonos, queriendo ser muy responsables entre todos y evitar por sí mismo, por nosotros, que esto siga extendiéndose cada vez más. Pedirles pues, de manera muy respetuosa, el apegarnos a ello, que nos queramos mucho, que se quieran mucho y que actuemos de manera muy sensible, con principios, con bondad, con fe. Aún los que no tengan la fe religiosa, con todo respeto, alguna fe deben de tener y estoy seguro que si lo hacemos lo podemos resolver. Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia, muy fraternal para todos y que Dios los bendiga. Buenas noches.